¿Ya? 3, 2, Sí. 1. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Andrade. Voy a presentar lo que son los tratamientos térmicos volumétricos. ¿Para qué sirve un tratamiento térmico? En este caso, el tratamiento térmico es un proceso controlado que se utiliza para modificar la microestructura de los materiales, como metales y aleaciones, para aportar propiedades beneficiosas como mayor dureza, mayor resistencia y sobre todo mayor ductilidad y fortaleza y durabilidad de vida de los materiales ya dichos. El objetivo del mismo. El objetivo del tratamiento térmico es conferirle, el objetivo en sí es hacer más duro, más resistente, más de larga vida lo que son los materiales, como los metales, en este caso como son las empresas que utilizan más el que ahorita actualmente usan más el aluminio, que esto es para que funcione más duro y tenga más tiempo de vida. Las fases de los tratamientos térmicos son 3. Es el calentamiento hasta la temperatura adecuada, mantenimiento de esa temperatura. 2. Mantenimiento de esa temperatura hasta obtener una uniformidad térmica y enfriamiento a la velocidad adecuada. La explicación de cada fase. La explicación de cada fase es muy fácil. Esta es la tabla que utilizamos que se le llama hierro-carbono. Si nos damos cuenta, esta gráfica está mejor que la normal, que son puras líneas. Aquí podemos ver lo que es la fortina más perlita, perlita más cemento, perlita y más austencia, y austentinita más cemento. La fase 1, en esta fase es muy sencilla. Llega a la temperatura de la transformación superior, toda la estructura se convierte en aspirina. ¿Qué sería esta? ¿Qué sería aspirina? Esta parte, que sería esta la fase 1. ¿Okay? La fase 2 es la que se logra el equilibrio de la temperatura entre el centro y la perlita con el vello, que sería esta parte. Esta es la fase 2. Y la fase 3 son estas cosas que no están sumidas. El temple. El temple es lo que tiene por fin aumentar, aunque el punto de resistencia y de dureza que requiere para ciertos usos. Los constituyentes más duros y resistentes son la martensita y la cementina. Para lograr estos constituyentes se sigue este proceso. Aquí podemos ya ver lo que es una gráfica más completa, no más completa en sí, pero más explicada. ¿Okay? Este es el momento del temple, que para el temple se logra se forma esta fórmula, esta curva para hacerse más duro. Es lo que más sería lo que el material lleva constante esto. Las fases de temple son 3. Sí, son 3. Que la fase 1 es el calentamiento, se hace hasta alcanzar la austenización completa en los aceros de menos de 0.9% de carbono. Y entre la A1, ASM y para los que pasan del 0.9% de carbono, en la figura 2 se va a alcanzar, que esta es la figura 2, se aparece la zona adecuada de calentamiento en función del porcentaje del carbono. En la fase 2, el mantenimiento debe ser suficiente para alcanzar lo que son la homogeneización entre el núcleo y la perfina. Esto significa que el núcleo y la perfina se juntan. Eso es lo que significa lo homogéneo, podría decir. Las piezas gruesas necesitan más tiempo, por lo que son, pues sí, es como literalmente es lo mismo que pasa con la carne cuando la haces. Entre más gruesa, más duro, más tiempo tiene que durar en el asador. En la fase 1, los tiempos que la delgada. Si la velocidad en la fase 1 fue grande, hay que agregar el tiempo de pertenencia que hay en la fase 2. La fase 3 es la velocidad de enfriamiento de ser tal que no penetre la curva de enfriamiento. Esto se le conoce también como que la fase 3 es el intermedio. No tiene que es exactamente una línea recta en una curva, como es este ejemplo. No tiene que pasar de aquí ni de aquí. Ya, si pasa de aquí ya sería una fase 1, si pasa de aquí ya sería una fase 2.
Aquí es la fase 3. La Martempering, que sería un tipo subtítulo de la fase 3. Así se le llama a cierto tiempo de temple diferido que se realiza según el gráfico de la figura 3. Esa sería la figura 3. La primera y segunda fase es igual a la del temple con enfriamiento continuo. Esto quiere decir que es cuando ya una pieza sale de una temperatura ya adecuada, sale y esta se tiene que enfriar para que ya alcance su dureza. Con ello se logra una uniformidad térmica que se vuelva a enfriar seguidamente y se logra la transformación deseada. Esto se usa mucho en las empresas como son Nemak, que utilizan el monobloc y que tiene varias transformaciones que se logran pasar de temperatura caliente a temperatura helada para que alcancen una dureza adecuada y de calidad. El temple superficial es un nombre que, como su mismo nombre indica, no alcanza más que la superficie a la pieza. Se emplea para obtener piezas superficialmente duras y resistentes en el núcleo. O sea, esto quiere decir que no alcanzan una dureza más alta de la que la empresa quiere, ¿sí? Esta temple superficial también se divide en 3 fases. Fase 1, se calienta la pieza a gran velocidad, cuidando que solo llegue a la temperatura de austenización. En la fase 2 no existe, ya que no interesa lograr la homogeneización. Esto quiere decir que no alcance la mezcla. Se enfría en la fase 3, se enfría rápidamente para lograr la transformación y de la martenicítica de la periferia. El revenido. Antes de iniciar quiero leer una definición por si no tienen duda, que es la vainítica, estructura del acero que se obtiene de la transformación a temperatura constante. Fue Bain el primero de clasificación y darle nombre. Ok, el revenido es un tratamiento posterior al temple, o sea que sigue del temple. Elimina las tensiones del temple y la homogeneización total de la masa. 2. Transforma la martesina en estructuras pacíficas finas. Que esto provoca que sean menos duras, pero más resistentes a la martensita. Fase 1, aquí también se divide en fases, que sería fase 1, se calienta siempre debajo del punto crítico a 1. O sea que no se pasa de la temperatura adecuada. Okay, si un acero se llega a una temperatura de 100, no pasa de 100, les podría decir. Fase 2, en general, el mantenimiento no debe ser muy largo. En la fase 3, se enfría en aceite, agua, en el aire de algunos aceros. Esta fase es muy importante. Como ya lo estamos diciendo en los demás tratamientos térmicos, el agua, lo que enfría el material en sí es lo más importante, porque esto puede encadenar lo duro o no duro del material, y esto también invade mucho la calidad del mismo. El temple revenido isotérmico puede obtenerse de efectos semejantes al temple y revenido en un solo tratamiento, que consiste en lograr la transformación de austenita a la temperatura constante y próxima a la MS, pero por encima de ella se alcanza así como una estructura vainítica, que ya leímos en lo que es la definición, con una buena dureza de resiliencia, y se evita peligros del temple tales como las tensiones y grietas. Estas tensiones y grietas sí son muy importantes porque van a ser importantísimas para el material. Si logran tener alguna de estas cosas, literalmente se desecha y se hace como una tipo que sería merma. El recocido. Aquí también tenemos que son 3. Bueno, aquí hay 3 tipos de recocido. El recocido consiste en un tratamiento térmico con el cual los metales adquieren de nuevo la utilidad o cualidades perdidas por los otros tratamientos. O sea, si un material fuera aguado
en este aguado, o sea, no sé, flexible, el recocido regresa a esa misma cualidad. Recocido de regeneración. Su propio nombre lo dice. Este mismo recrea o regenera lo que es el metal que está en el tratamiento. El tratamiento de recocido de ablandamiento, este recocido, su nombre, de hecho su nombre lo dice. El de ablandamiento hace más suave más suave en lo que es el metal, material o aislante que estamos usando. El recocido contra acritud. Para iniciar, la acritud es la propiedad que adquieren ciertos metales al ser deformados en frío. Como la acritud se vuelven menos frágiles y difíciles de deformar. Esto quiere decir que muchos materiales que necesitan una figura exacta o una medida exacta llevan de a fuerzas, sería el recocido con acritud. El recocido isotérmico. Se emplea este recocido principalmente para herramientas de acero de alta aleación. Primero, se calienta y se mantiene la herramienta por encima de la temperatura crítica superior. Segundo, se enfría rápidamente por debajo de la A1 y próxima a ella. 3. Se mantiene a esta temperatura hasta terminar la transformación. 4. Y se deja enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente. De niño yo vi un video de cómo se hacían los martillos. Y sí, literalmente es estas 4 etapas sí las pasan lo que son los martillos. Si nos damos cuenta, un martillo tiene una vida muy larga, es por lo mismo, porque ya llevan un proceso demasiado exacto y ya llevamos tiempo haciéndolos todos nuestros seres pasados. Normalizado. Es un tratamiento que solamente se da a los aceros al carbono. Es similar al recocido de regeneración, pero la fase tercera se hace enfriando al aire ambiente. O sea, esto quiere decir que se expone al aire. Cuando se hace una pintura de un carro nuevo o que se repinta un carro, esta etapa también se hace. O sea, no solamente se hace en tratamientos de acero, realmente se necesita mucho que se seque en el aire ambiente por lo mismo del sol y los aires que se llevan. Como conclusión tenemos que todos los tratamientos térmicos son muy importantes ahorita actualmente en lo que son las industrias y son los cuales nos están manteniendo mucho más de lo normal, porque estamos en una cuarta transformación de la industria, industrialización. Y más de esto, son procesos que realmente llevaron un tiempo impresionante siendo creados, que hay mucho trabajo atrás de ellos para lograr lo que los materiales sean, que podamos deformarlos, podemos transformarlos en algo que nosotros hacíamos, como desde un monobloc hasta un anillo, desde un martillo hasta una camioneta. Literalmente todos estos procesos pasan por todo lo que les acabo de comentar. Sin nada más por un momento, hasta luego.